Un cordial saludo a todos los asistentes. Para mí es un gran placer compartir el siguiente trabajo de investigación titulado Estudio comparativo del aceite esencial de Paico de Hispania ambrosoides proveniente de 3 sectores de la provincia de Loro. Mi nombre es Karen Rivas y junto a la colaboración del ingeniero Julio Parrales, doctora Susana Blasio, ingeniero James Calva e ingeniero Wilson León, ha sido posible la culminación de este trabajo. Como introducción tenemos que el aceite esencial de Paico se caracteriza por tener un olor penetrante, de ser de color amarillo y tener lo que es un sabor agrio. Asimismo, dentro de sus actividades nos dice que es un antibacteriano, antifúngico y ascaricida. Dentro de la información que hemos recolectado, nos han indicado que dentro de lo que es a nivel local, lastimosamente, el estudio de esta planta y de sus respectivos componentes es limitado y asimismo a nivel nacional, digamos, no existe mucha información en los últimos 5 años. De la misma manera, también el objetivo de este proyecto es compartir la información necesaria sobre esta planta, también la información sobre su huella química, sobre sus compuestos químicos, y también información sobre el nivel de toxicidad de la misma, ya que en este caso esta planta posee lo que es el compuesto escaridón responsable de la toxicidad. Por último, también hemos investigado que los aceites esenciales en sí en la actualidad son un gran descubrimiento. También tienen un amplio uso dentro de las industrias y por ende algunos autores como Marcosian y otros en sus estudios de manera internacional nos indica que existe una variación en el rendimiento y composición química de varios aceites esenciales, incluyendo el aceite esencial de Paico, debido a factores como lo son la zona geográfica, el clima, características físico-químicas del suelo, incluso el método de extracción del aceite. Por ende, nos enfocamos en la siguiente pregunta. ¿Existe una variación significativa en el rendimiento y composición química de las 3 muestras de aceites esenciales de Paico provenientes de distintas zonas geográficas? Y debido a este trabajo, nos redactamos los siguientes objetivos. Caracterizar el aceite esencial de Paico proveniente de 3 sectores de la provincia del Oro y obtenido por arrastre de vapor para determinar las variaciones en su rendimiento y composición química. Asimismo, tenemos nuestros objetivos específicos, como son extraer el aceite esencial de Paico mediante el método de arrastre de vapor a escala piloto, caracterizar el aceite esencial de Paico mediante cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas, y por último, comparar el rendimiento y composición química de los aceites obtenidos de la planta de Paico proveniente de los 3 sectores de la provincia del Oro. Referente a la parte metodológica, comenzamos con lo que fue el arrastre de vapor, la extracción del aceite, donde tuvimos 3 muestras distintas. Las 3 ciudades seleccionadas fueron debidas a su altitud. En este caso tenemos Pasaje, Arenillas y Piñas. Pasaje con una muestra de 3,85 kilos, Arenillas se recolectó una muestra de 6 kilos y por último Piñas con una muestra de 5,55 kilos. Obviamente al momento de recolectar la muestra fue en el clima de verano seco. También tenemos lo que es la tabla de condiciones del equipo. La extracción del aceite se realizó en la ciudad de Loja, por ende se utilizó lo que fue la presión atmosférica de ese mismo. No se aplicó ninguna presión del equipo, nada, fue toda presión normal. La temperatura de ebullición, que fue entre 92 a 94 grados centígrados. La temperatura del refrigerante, que fue a 16 grados. Y el tiempo de la extracción, que duró solamente 2 horas. Asimismo, al finalizar lo que fue la extracción, mediante una pipeta Pauster, medimos lo que fue el volumen del aceite. Posteriormente a eso se almacenó en un vial o un frasco ámbar, como también se lo conoce, y por último se rotuló lo que fue la muestra. En el caso del rendimiento, ¿qué sucede aquí? Utilizamos la siguiente fórmula que podemos observar, donde tenemos lo que es el peso del aceite extraído en gramos dividido por el peso de la materia vegetal empleada en la destilación, todo esto multiplicado por 100. Seguido tenemos lo que es la densidad relativa, que se utilizó la siguiente fórmula según la norma Ausner, donde esta fórmula se basa en las diferentes variaciones de peso. Seguido tenemos lo que es el índice de refracción. Esta parte fue un poco más automatizada porque se utilizó lo que fue el refractómetro AB de la marca Bioco Germany, según la norma Ausner.
Y para lo que es la parte de la composición química, se utilizó lo que fue un cromatógrafo de gases con espectrometría de masas. Aquí se empleó lo que fue una columna capilar no polar denominada DB5MS. Y aquí en esta parte de las tablas tenemos lo que son las condiciones operacionales del equipo, junto también a la columna que se ocupó. En la parte de resultados y discusión, comenzamos con las propiedades físicas. Primeramente tenemos lo que es el rendimiento, que como podemos observar en la tabla fueron rendimientos inferiores a 0.1%. Asimismo, comparado a los estudios, tanto nacionales como fue del autor Cabrera, que se realizó en Loja, y también estudios internacionales como son provenientes de Marruecos, Argentina, Guatemala y entre otros países, nos damos cuenta que nuestro porcentaje, nuestros valores son inferiores a los comparados por la literatura. Asimismo, ¿a qué se debe? Estos factores que influencian en el rendimiento pueden ser tanto el método de extracción, la zona geográfica, el clima, la humedad relativa del ambiente y por último la intensidad de la luz. Tenemos lo que es la densidad relativa. En este caso hicimos varias repeticiones, como podemos ver en la tabla. Asimismo tenemos nuestro valor promedio de 0.823 y mediante un análisis de la ANOVA nos dice que el valor de P de la razón F, al ser mayor que 0.05, nos dice que no existe lo que es estadísticamente una significancia, que quiere decir que entre las tres muestras los valores son obviamente similares. Y este valor promedio comparado a la literatura tanto nacional como internacional, nos damos cuenta que sí existe un poquito de diferencia. Y porque este valor promedio varía, nos dice que es debido a la edad de la planta y también al método de extracción. Tenemos lo que es el índice de reflexión. De igual manera, aquí también se hizo varias repeticiones y tenemos el valor promedio que sería el 1.4883. Y asimismo, mediante lo que es un análisis de ANOVA, nos dice que el valor de P de la razón F, que al ser mayor o igual a 0.05, nos dice que estadísticamente no existe una significancia. Esto quiere decir que entre las tres muestras existe una similitud, como podemos observar en la primera tabla. Y el valor promedio, este nos ayuda a hacer la comparación literaria, que en este caso, en el estudio nacional y tanto como en estudios internacionales, nos damos cuenta de que el valor es muy similar y la única diferencia solamente son en unos cuantos decimales. Tenemos lo que es la parte química del aceite esencial de Paico. Primeramente tenemos la tabla de los resultados de la primera muestra extraída de la ciudad de Pasaje. Tenemos los siguientes parámetros que son el tiempo de retención, la área relativa, índice de retención calculada, índice de retención teórica. En este caso se identificó un total de 14 componentes. En la segunda tabla tenemos los compuestos químicos de la muestra recolectada en la ciudad de Arenillas con los mismos parámetros. Y asimismo, como observamos, solamente hemos identificado un total de 10 compuestos. Por último, en la tercera muestra tenemos los compuestos químicos y el total de estos compuestos solamente son de 20. Tenemos lo que es seguido el análisis de PCA, que es una comparación de la composición química de las muestras estudiadas. En este caso, este gráfico nos muestra 4 cuadrantes, como observamos, pero en un solo cuadrante nos damos cuenta que la comparación entre las tres muestras prácticamente es muy cercana y más semejante entre la muestra del Cantón Piñas y el Cantón Pasaje. Y para mayor viabilidad del análisis de PCA se realizó lo que fue el índice de Kaiser-Meisser-Okin, o como su sigla se denomina KMO, que tuvo un valor de 0.593 y asimismo también se hizo la prueba de Bartlett, donde el valor de P es menor a 0.01, que quiere decir que no existe una significancia de que de las tres muestras sean totalmente diferentes, no, sino que más bien estas son similares. Seguido de los compuestos mayoritarios, tenemos lo que son, en total, fue 32 compuestos que se identificó en las tres muestras. De esos 32 compuestos, nos dice que 6 fueron los mayoritarios,
pero en este caso el alfa-terpineno fue el que se llevó el mayor porcentaje con más del 50%. Y tal como lo vemos en el gráfico, se puede visualizar de mejor manera el porcentaje de cada compuesto mayoritario, que en este caso el alfa-terpineno fue el que tuvo mayor porcentaje. Seguido de la comparación literaria a nivel nacional, como ya había indicado, nos guiamos junto al estudio de Loja por el autor Cabrera, que nos dice que se identificó 22 compuestos. Asimismo, también agregamos información, en este caso importante para poder entender por qué razón la planta de Paico tiene esa variabilidad en su composición química y asimismo también la manera en cómo se adapta a diferentes zonas geográficas dentro de una misma región, dentro de un mismo país. En este caso, si nos damos cuenta, la altitud de Loja es mucho mayor de las ciudades donde hemos recolectado la muestra y asimismo los suelos son muy distintos. En este caso, el suelo en Tisol hace referencia a suelos medianamente fértiles, a diferencia de los suelos incentisoles, que son suelos poco fértiles o de poca profundidad. Siguiendo con la comparación a nivel internacional, nos damos cuenta que tenemos estudios tanto de Argentina, de Pakistán, India, Guatemala y Brasil. En el caso de la India, como observamos, tenemos también lo que es la presencia del ascaridol en un 14,83%. Y también al darnos cuenta en la parte de la información de la zona geográfica, la altitud es mayor a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y en este caso, los suelos vertisoles indica que son suelos mayormente fértiles. Por lo tanto, damos confirmado que la parte de la aparición, de la parte en que aparezca el compuesto escaridol, se debe al conjunto de altitudes mayores de 2.000 metros sobre el nivel del mar, suelos tanto entisoles o vertisoles y con un clima que sea templado o seco, ya que mediante estas condiciones la planta se puede desarrollar adecuadamente y dar paso a sus compuestos, tanto principales como minoritarios. En este caso, uno de los compuestos principales que hace resaltar a la planta de Paico es el ascaridol, por ser responsable de su toxicidad. Seguido tenemos otros estudios, como son el caso de Marruecos y Perú, y asimismo este nos ayuda a confirmar lo que hemos analizado anteriormente, con altitud mayor a 2.000 metros sobre el nivel del mar, con un suelo en tisol, y obviamente en el estudio de Perú estuvo la presencia del ascaridol en un 11,78%. Y aquí también tenemos la presencia de una particularidad, como en todo caso. En la parte de Marruecos tenemos lo que es una altitud menor a 2.000 metros sobre el nivel del mar, que en este caso es de 48. Pero si nos fijamos bien, aquí está la presencia del ascaridol glicol trans, que es un componente diferente al ascaridol, ya que este presenta lo que son formaciones de dos alcoholes y asimismo su peso molecular resulta ser mayor al peso molecular del ascaridol. En conclusiones, debido a nuestro trabajo de investigación dentro de las propiedades físicas, nos hemos dado cuenta que el rendimiento obtenido entre las muestras no existe mayor diferencia, pero estos resultan ser bajos con respecto a los reportados a otros estudios de maneras nacionales e internacionales. De la misma manera, los valores de la densidad relativa e índice de refracción sí resultan en cambio ser similares, tanto como son entre sí y como a nivel de otros estudios. De la misma manera, el total de compuestos identificados fueron de 32, los cuales los comunes fueron 3, que ya se pronunció anteriormente, y aparte nos dice que existe una mayor semejanza entre las muestras de pasaje y piña según el análisis de PCA realizado. En la parte de la huella química nos dice que se identificó dos compuestos principales de los 5 compuestos que conforman el perfil químico del aceite. Estos compuestos son el alfa-terpineno y el D-limoneno, y aquellos compuestos restantes o compuestos minoritarios, estos son resultado de los desarrollados por la planta durante la adaptabilidad de la zona geográfica, como el caso del transamineno hidrato acetato, que este en cambio es producido por lo que sería la parte en el clima donde se desarrolla la planta, que es el clima seco.
Por último, nos dice que se ha identificado que las altitudes varían en las distintas zonas seleccionadas, entre de una zona altitud baja hasta una zona altitud alta, y asimismo también su clima, pero su clima no es tan variado. Y por último, nos dice que la ausencia del ascaridón puede deberse a la falta de paracimeno, el cual puede ser el precursor del ascaridón. Por último, y ya para terminar esta investigación, agradecemos a las personas, a las profesionales que también estuvieron dentro de este grupo de trabajo de investigación, también a las personas que hemos conocido durante este proyecto, las cuales nos dieron conocimientos acerca del uso artesanal de la planta de paico y también por ende nos dieron a conocer otras especies que también pueden ser motivos para continuar líneas de investigación dentro de este tema de aceites esenciales. Y por último, para cerrar obviamente este trabajo, también agradecemos a los encargados del cuarto Congreso Científico de la Red de Investigadores Latinoamericanos 2023. Muchas gracias.